Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16 y vamos a leer el versículo 19. Dice nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya estudiamos, hermanos, a detalle el versículo 18, donde dejamos claro, incluso usando el catecismo de la Iglesia Católica, que la roca sobre la cual edificó la iglesia nuestro Señor Jesucristo no es Pedro, no tiene nada que ver eso, sino la confesión que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vimos un primer estudio, hermanos, que les recomiendo para quienes nos están escuchando a través del internet. Se llama El engaño católico del primado de Pedro. Ahí estudiamos el verso 18. Luego tuvimos un segundo estudio, hermanos, que se llama Edificados sobre la roca. ¿Se acuerdan? Y ahí vimos lo que significa la frase sobre esta roca: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cómo estamos edificados sobre un fundamento firme que no es Pedro, hermanos, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quedó también una pregunta. El segundo estudio lo tuvimos para contestar las preguntas: ¿por qué nada más Mateo mencionaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Y qué significa la frase sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pero en el primer estudio dijimos que podría haber algún católico con todo derecho que dijera: a ver, pero no leyeron el verso 19. En el verso 19, claramente Jesús se dirige a Pedro. Ya no hay confusión ahí, Petro y Petra, eso fue en el 18, pero en el 19 le dice: y a ti, y le está hablando a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora pregunta, hermanos, ¿qué son esas llaves? Muchos piensan y han pensado a lo largo de la historia que el cielo tiene una puerta y que cuando uno se muere, al primero que ve ahí es el apóstol Pedro, ¿verdad? Está en una mesita, él tiene una lista y como él tiene las llaves, dicen algunos, pues él va a abrir la puerta del cielo, pero primero pregunta: ¿quién eres? Para ver si vas a entrar al cielo o no. Bueno, lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que las llaves son un símbolo. Acuérdense de eso. Las llaves son, ¿qué cosa, hermanos? Un símbolo. Jesús no le dio un llavero a Pedro cuando le dijo: y a ti te daré las llaves de los cielos. Y la puerta, más bien, y el cielo no tiene una puerta donde Pedro está en la entrada checando quién va a pasar y quién no, hermanos. Las llaves en la Biblia se deben interpretar como un símbolo, y es un símbolo de autoridad. Eso es lo que significa una llave. Fíjense, búsquenme Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. El apóstol Juan, está en la isla de Patmos, y se le aparece ahí nuestro Señor Jesucristo para darle la revelación, que es el libro del Apocalipsis. ¿Lo encontraron, hermanos? 1:17. Fíjense, dice Jesús, dice Juan: cuando le vi, está hablando Juan de que vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué significa eso de yo soy el primero y el último, hermanos? ¿Alguien una idea? Yo soy el primero y el último. ¿Qué es eso? Que él existió antes de la fundación de los tiempos. Él está hablando, hermanos, de su eternidad.
Dios tiene varios atributos: su soberanía, su santidad, su ira, su justicia. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dentro de sus atributos, uno de sus atributos es, ¿qué les dije, hermanos? Su eternidad. Dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y esto se los comento para cuando de repente se topen con un testigo de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, pero solamente Dios es eterno, hermanos. Y aquí Jesús está hablando y dice: yo soy el primero y yo soy el último. Ya había dicho en el verso 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El que es, el que era, el que ha de venir y el todopoderoso. ¿Quién es, hermanos? Jesús. Los testigos dicen que no es todopoderoso y que no es Dios. Y yo me pregunto, ¿puede ser todopoderoso y eterno y no ser Dios? No se puede, hermanos. Ahora, fíjense lo que dice el verso 18: y el que vivo, ¿y qué dice, hermanos? Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y luego añade: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Estaría sacudiendo un llavero, hermanos? No. Las llaves son un símbolo que habla de ¿qué les dije? Autoridad. Jesús tiene toda la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Eso es lo que significa que Él tiene las llaves. Él puede darle vida a alguien que murió. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, aunque alguien muera, va a vivir? Porque yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo los puedo sacar de ahí. Están muertos, sí, pero yo los vuelvo a dar vida. Por eso le dijo a Pedro eso de las puertas del Hades, ¿se acuerdan? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y luego, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. El poder de la muerte no los va a destruir, porque yo tengo la autoridad, yo tengo las llaves, yo mando sobre la muerte y sobre el Hades. Dice Romanos 6:9, no lo busquen, hermanos: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. El libro del Apocalipsis fue escrito, se le dio a Juan para animar al pueblo, hermanos. Para animar a los cristianos, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, estaban siendo encarcelados, los estaban matando por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Y Jesús por eso se le aparece a Juan, y lo primero que quiere dejarles claro a los cristianos es: miren, yo soy el que vive, pero estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Dice: yo ya no voy a morir, y tengo la autoridad de la muerte y del Hades. ¿Para qué? Para que si a ustedes los matan, no hay problema, yo los revivo otra vez. Eso es lo que les quiere decir, hermanos, en el Apocalipsis. Ahora, las llaves de la muerte y el Hades entonces son la autoridad de Jesús para darle vida a los muertos. Al que Él quiere, puede resucitar otra vez. Ahora alguien puede decir: ya ves, las llaves son autoridad. Por eso Jesús le dio la autoridad a Pedro, Él le dio las llaves, Él es el mero de la iglesia. Pero acuérdense que en el primer estudio, hermanos, vimos que si Jesús le dio toda la autoridad a Pedro, como dicen en la iglesia católica, porque en el capítulo 18, versículo 1, dice que los discípulos estaban discutiendo acerca de quién de ellos iba a ser el mayor, quién de ellos iba a ser el patrón, el papa, si Jesús ya les había dicho supuestamente 2 capítulos atrás que era Pedro. Entonces eso no es. Las llaves que Jesús le da a Pedro no son las llaves del cielo
para que después de muertos Él abra la puerta y pasen, sino que le dio las llaves ¿de qué? ¿Alguien me dice? Dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No son las llaves del cielo, son las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos, hermanos? Porque para yo poderles explicar qué son las llaves que le está dando Pedro a Jesús, tenemos que saber qué abren esas llaves. Esas llaves abren el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de Nicodemo en Juan 3:3? Cuando va y platica con Jesús y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o que si no nacieres de nuevo no verás, ¿qué cosa? El reino de Dios, el reino de los cielos. No lo puedes ver a menos de que nazcas de nuevo. ¿Qué es el reino de los cielos? Les explico rapidito. En el mundo a lo largo de la historia, hermanos, han existido muchos reinos. Pero hablando espiritualmente, desde siempre solo han existido dos reinos. ¿Cuáles son, hermanos? El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nada más. ¿Dónde estamos ahorita? En el reino de los cielos. No, ahorita nosotros ahorita somos parte del reino de los cielos. ¿Dónde estábamos antes? En el reino de las tinieblas. Ven, nomás hay dos. Ahora, así como las llaves de la muerte y del Hades que dijo Jesús son la autoridad que tiene Jesús para sacar a alguien de la muerte y para darle vida física, así las llaves del reino de los cielos son para darnos vida espiritual y para sacarnos del reino de las tinieblas y abrirnos la puerta y trasladarnos al reino de los cielos. Mire, búsqueme, hermano Alberto, nada más Colosenses capítulo 1 versículo 13. El hermano Alberto es el más rápido del oeste buscando pasajes. Colosenses 1:13, hermano. Usted no lo lee cuando lo encuentre. Sí, léalo, hermano. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Nosotros estábamos, gracias hermano, en la potestad de las tinieblas. Nosotros éramos parte del reino de las tinieblas. Nuestro rey, hermanos, era Satanás y hacíamos a lo que él le gustaba hacer. Aunque creíamos que hacíamos lo que nosotros queríamos, en realidad estábamos haciendo lo que quería él. Pero Jesús, hermanos, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de los cielos, al reino de Dios. Ahora, fíjense bien. Este poder, hermanos, para darle vida espiritual a alguien, esta autoridad para sacar a alguien del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás y trasladarlo al reino de los cielos y a la luz, ese poder son las llaves que le está dando Jesús a Pedro. Él está hablando de la iglesia, dice, yo voy a edificar a mi iglesia, va a estar sobre el fundamento que es el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, a ti te voy a dar el poder y la autoridad para trasladar del reino de las tinieblas a alguien al reino de los cielos. Pregunta, ¿cómo se hace eso, hermanos? Por medio del evangelio. La predicación del evangelio. Ojo, la predicación del evangelio son las llaves del reino de los cielos. Busquen Isaías capítulo 61, versículo 1. Todo lo que yo les diga, hermanos, se los tengo que respaldar con versículo. No es aquí como con el padre Luis Toro, que les dice, esto es así, yo digo, y porque este verso dice. No, hay que explicarlo bien, hermanos. Isaías 61, 1.
¿Qué les acabo de decir ahorita, hermanos? Que las llaves del reino de los cielos es el evangelio. Fíjense bien, 61:1, ¿lo hallaron todos, hermanos? Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A predicar las buenas nuevas. ¿Alguien sabe qué es el evangelio, hermanos? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas. Y dice aquí la palabra del Señor en una profecía que aplicaba para nuestro Señor Jesucristo, pero que aplica también para cada uno de nosotros. El Señor nos ha enviado ¿a qué cosa? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los ¿qué, hermanos? A los presos, apertura de la cárcel. Yo no sé, hermanos, si ustedes entienden esto, pero ustedes tienen el poder. Aquí está hablando espiritualmente, no se me vaya a confundir, alguien va a ir a querer liberar a los presos a la cárcel. Hablando espiritualmente, ¿cómo yo puedo liberar a alguien que está encarcelado? ¿Qué se necesita para que yo vaya y libere a alguien en la cárcel? A lo natural. En lo natural, abrir para sacarlo de ahí. ¿Qué necesito? ¿Y con qué le abro? Con las llaves. Si yo tengo las llaves, yo puedo sacar un preso. Si yo no las tengo, yo no lo puedo sacar. Espiritualmente hablando, se nos ha enviado a nosotros a darle apertura de la cárcel a los presos, a los que están encadenados en servidumbre del pecado, los que están muertos en sus delitos y pecados, los que están encarcelados por obra de Satanás. Nosotros los vamos a ir a liberar. ¿Cuál es la llave? El evangelio. Con el evangelio, hermanos. El apóstol Pedro utilizó las llaves, por ejemplo en Hechos 2, cuando está predicando, ¿se acuerdan el día de Pentecostés? Cuando todos empiezan a hablar en lenguas y Pedro empieza a predicar y se convierte en ese día un montón. El Señor hace una obra grande. ¿Qué hizo Pedro? Usó las llaves. Les abrió la puerta, hermanos, para que entraran al reino de los cielos. En Hechos 10, cuando es enviado a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan los primeros gentiles ahí que recibieron el evangelio? Pedro llega y les abre la puerta, los liberta de la esclavitud, de la cárcel, de la ceguera espiritual, del dominio de Satanás, de las tinieblas, y les abre la puerta para que entraran al reino de los cielos. ¿Cómo les abrió? Por la predicación del evangelio. En ese sentido, hermanos, las llaves que Jesús le está dando a Pedro no se las está dando solo a él, sino que nos las está dando a todos, hermanos. Por eso el Señor nos va a juzgar en el tribunal de Cristo, porque Él lo va a pasar a usted, que tiene las llaves. Usted tiene las llaves. ¿Sí estaba consciente de eso? Usted trae las llaves, así como usted trae las llaves de su carro, las llaves de su moto, las llaves de su casa. El Señor le dio a usted las llaves del reino de los cielos. Lo envió a predicar las buenas nuevas a los oprimidos, a predicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Tiene usted en sus manos ese poder. ¿Lo está usando? Las llaves, hermano, no dan autoridad para mandar en la iglesia y ser el número uno, como dicen en la iglesia católica. Las llaves sirven para abrir el reino de los cielos y que las personas puedan entrar. Ahora, fíjese bien, usted tiene todo el derecho de desconfiar de lo que yo estoy diciendo. Desconfíen del Papa, desconfíen del pastor, desconfíen de todos, porque estamos en un mundo donde el engaño domina por todos lados. Entonces no se crean a la primera. Y yo sé que hay algún católico que puede decir a través del internet:
Yo no creo que esas sean las llaves. Bueno, búsquenme Lucas capítulo 11, versículo 52. Lucas 11, 52. Ya vimos Isaías, ya vimos Apocalipsis. Vamos a ver qué dice Lucas 11:52. Jesús está regañando, está reprendiendo a los escribas, a los fariseos, y les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? Pues eran los meros, hermanos, los meros religiosos. Y Jesús llega y se pelea con ellos, dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado, ¿qué cosa? ¿La llave de qué? De la ciencia. ¿Qué es la ciencia aquí? El conocimiento. Ustedes quitaron, dice, la llave. ¿Qué significa eso de que quitaron la llave? Las escrituras decían, hermanos, cómo ser salvo. Las escrituras nos guiaban hacia el Mesías, hacia la salvación que es por la fe. Pero los escribas y fariseos enseñaban otras cosas. Fíjense ahí lo que dice ahí mismo Lucas, no lo he terminado. Vosotros mismos, ¿qué dice? No entrasteis o no entraron, y a los que entraban se los impedías. ¿No entraron a dónde? Al reino de los cielos. Les dice a los líderes religiosos: ustedes no entraron al reino de los cielos. Están interpretando las escrituras mal, están enseñando mal. Quitaron la llave del conocimiento. Están enseñando puras locuras, pura religión. Ustedes no entraron al reino de los cielos, y a los que querían entrar, que vienen y les preguntan a ustedes, no los dejan entrar. En Mateo 23:13, no lo busquen, hermanos, es un pasaje paralelo. Dice Jesús: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Está hablando de lo mismo, pero se los leo porque aquí dice el reino de los cielos. Ellos enseñaban la palabra de Dios, pero la enseñaban mal. Enseñaban que para entrar al reino de los cielos, la llave era cumplir la ley. Y nosotros sabemos, hermanos, que ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Entonces ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los demás. Les tenían cerrada la puerta porque no tenían la llave. Enseñaban tradiciones, cosas que ellos habían inventado, mandamientos de hombres que Jesús los vino a reprender, porque esos mandamientos incluso contradecían la palabra, hermano. La palabra decía una cosa, ellos decían otra cosa, y hacían lo que decían ellos, como se hace muchas veces en la Iglesia Católica. Y dice Jesús: ustedes no tienen la llave. Tienen cerrado el reino de los cielos delante de los hombres. Y Jesús vino a darnos la llave. Jesús vino a darnos la revelación, la predicación del Evangelio, para abrir la puerta del reino de los cielos a todos por medio de la predicación del Evangelio. Fíjense, Romanos 1:16. Si lo encuentran luego, hermanos, si no, no se preocupen, yo lo voy a leer. Lo pueden leer ahí en su casa cuando escuchen la grabación. Romanos 1:16. Fíjense, dice: porque no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Son las llaves. Usted trae las llaves del reino de los cielos. Nuestra hermana Dora, Clara, don Isidro, doña Mari Carmen, el hermano Alberto, mis suegros, Azucena, César, Liri y la hermana Mari, traen las llaves. No se avergüencen de esas llaves. No se avergüencen del Evangelio, predíquenlo, porque es, que dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, la llave aquí está.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Son nuestras obras? No. ¿Cuál es la llave, hermanos? La predicación. Lo único que tenemos que hacer, creer en Jesucristo. Por la fe, no por las obras, nos es abierta la puerta del reino de los cielos. Ahora, alguien puede decir, bueno, está bien, Pedro no es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Y si es cierto, las llaves del reino de los cielos es el evangelio, porque es por medio del evangelio que podemos abrir la puerta, o si predicamos un evangelio diferente, la cerramos delante de los hombres. Pero alguien puede decir, a Pedro se le dio la autoridad sobre la iglesia cuando se le dijo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ellos dicen, ahí se le está dando la autoridad. Bueno, vamos a ver. Primero que nada tenemos que saber que lo que supuestamente Jesús le está diciendo a Pedro de forma exclusiva en Mateo 16, 19, después se lo dice a todos en Mateo 16, 18, 18. Búsquenmelo, hermanos. Mateo 18, 18. Por si alguien dice, no, a Pedro se le dieron las llaves, a todos se nos dieron las llaves. Pero nada más a Pedro se le dijo que lo que atara y lo que desatara, eso se le dijo a todos los apóstoles y nos aplica a todos nosotros también. Mateo 18, 18. De cierto os digo, le está hablando a todos, que todo lo que atéis en la tierra será atado en la tierra, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se lo está diciendo a Pedro? Se lo está diciendo a todos y a nosotros también. ¿Qué significa este verso, hermanos? Ya lo estudiamos hace un par de semanas en un video que está aquí en el canal que se llama Los 3 versículos más mal interpretados, donde interpretamos el versículo 18, el versículo 19 y el versículo 20. Porque este versículo de atar y desatar se usa en las iglesias para hablar de la guerra espiritual y no tiene nada que ver con atar demonios y desatar bendiciones. Les recomiendo el video, hermanos, para que lo vean. Ahorita no vamos a poderlo explicar. Voy a dar un resumen nada más. Explicamos en esa ocasión que ese pasaje está dentro de un contexto donde está hablando del perdón de pecado. Fíjese en el versículo 15, ahí tiene un encabezado. ¿Alguien me dice qué dice? Mateo 18, 15. No, el encabezado, hermano. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Fíjense bien. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Está dentro del contexto de cómo perdonar al hermano. Está hablando de perdón, no de guerra espiritual. Ahora, ¿qué les dice Jesús? Les da una serie de instrucciones cuando hay algún problema con un hermano. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele tú y él, estando solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o a 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y van y le dicen, mire hermano, usted esto que está haciendo no está bien. 3, se le dice a toda la iglesia, para que toda la iglesia lo exhorte y le diga, arrepiéntase hermano, eso que usted está enseñando, mire que la resurrección ya se efectuó, mire que usted dice que Jesús no vino en un cuerpo de carne, mire que cualquier cosa, o si él estaba en un pecado que no quería abandonar, dice, díganle a toda la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ténganle por gentil y publicano. Y explicábamos que ese tipo de personas se sacaban de la congregación
¿Por qué? Porque con su actitud demostraban que no eran cristianos. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Por qué? Porque lo está reprendiendo, no tiene arrepentimiento. Hizo algo mal, pero no quiere. Ya le dijiste tú, no. 2, 3 hermanos, no. Toda la iglesia, que no y que no. Entonces dice Jesús, ese no es cristiano, sáquenlo de la congregación. Ahora, cuando se saca de la congregación a la persona, esa persona quedó espiritualmente atada. ¿Por qué? Porque la congregación dice, no, ¿sabes qué? Tú no eres cristiano. Y dice el Señor, y todo lo que ataren en la tierra, ¿qué va a pasar? Atado en el cielo. Hay gente que peca en las congregaciones, estafa a los hermanos, se sale de la congregación, dice, ahí hay puros hipócritas, y luego le ora al Señor, ay Diosito, tú sabes que yo te quiero, y dice el Señor, no, estás disciplinado ahí y estás disciplinado acá. Cuando la persona se arrepiente, que es el propósito de la disciplina, entonces viene a la congregación, dicen, ¿saben qué, hermanos? Ya lo estuve pensando, sí cometí un error, fui muy necio, quiero que me perdonen. Los hermanos le dicen, no hay ningún problema, hermano, era lo que queríamos, nada más. No se trata de humillar a nadie, no se trata de avergonzar a nadie, simplemente queríamos que dejaras esa actitud pecaminosa. Si ya la dejaste, eres bienvenido. Queda desatado en la tierra y queda desatado en el cielo, y él se acerca al Señor y ora, Señor, perdóname. Como ya se arregló aquí la cosa, ya se arregló allá. Cuando está aquí peleado con todos y no se arregla, acá tampoco. Eso es lo que quiere decir el verso a grandes rasgos, hermanos. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro sobre atar y desatar, se está refiriendo a cuando le predicas por primera vez a una persona. Se está refiriendo al efecto que se va a tener cuando Pedro use las llaves. Ustedes han predicado el evangelio, por lo menos me imagino, a una persona, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, según la respuesta de la persona, ojo, no según ustedes, según la respuesta de la persona, esa persona puede quedar como atada o desatada. ¿Ven qué fácil está, hermanos? Yo voy y le predico el evangelio a una persona que dice, a un cautivo de Isaías 61, a una persona encarcelada, y le predico que Jesús vino a perdonarle sus pecados, que Dios quiere amistarse con él, que se arrepienta de sus caminos, que es un pecador que merece el infierno, pero que Dios ha decidido y hizo un plan donde castigó a Jesús en su lugar, el justo pagando por el culpable, para que tú pudieras recibir el perdón y pudieras entrar al reino de los cielos y ser adoptado como un hijo del rey. Si la persona dice, ¿cuál Dios? ¿Cuál rey? Yo no estoy en pecado, allá predícale a otro, a mí no me vengas con tus cosas. Esa persona quedó atada. Y luego dice la persona, no hombre, vino esos cristianos, los mandé mucho para allá, no, yo Diosito nomás contigo. ¿Con Diosito está desatado? Está atado en la tierra y está atado en el cielo. Pero si la persona se arrepiente de sus pecados, cuando uno usa las llaves y les predica el evangelio y se quebrantan y dicen, tienes razón, me arrepiento de lo que he hecho en mi vida pasada, me arrepiento de cómo he vivido, he hecho cosas desagradables delante de Dios, quiero cambiar, quiero una nueva vida, creo en Jesucristo, creo que murió por mis pecados, creo que murió en mi lugar, creo que es mi Señor y Salvador y que su sangre fue derramada porque yo merecí ese castigo, pero Dios lo envió porque de tal manera el Señor me ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros le podemos decir a esa persona, tus pecados te fueron perdonados. Es desatado, hermanos, libertado el cautivo
a la apertura de la cárcel, le abrimos la puerta y está liberado también allá. Yo te digo, Pedro, y yo les digo a ustedes, hermanos, que el Señor les dio las llaves del reino de los cielos, y todo lo que aten en la tierra va a ser atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra va a ser desatado en los cielos. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Ven, hermanos, ¿qué tiene que ver con que es el Papa, que tiene la autoridad, que usted manda, que es el mero mero, y que vamos a atar demonios y vamos a desatar bendiciones? ¿De dónde sacaron todo eso, hermanos? No tiene nada que ver. Ahora, fíjense, en Marcos 16, búsquenmelo, hermanos. Marcos 16:15, aquí les estoy diciendo otra cosa y tengo que respaldárselos también con otro verso. Marcos 16:15. Amén. Fíjense bien lo que dice. Es lo mismo, las llaves, atar y desatar, pero son otras palabras. Y les dijo: id por todo el mundo, ¿y qué? Las llaves. ¿Estamos de acuerdo? Vayan por todo el mundo con las llaves que yo les di. Vayan y prediquen el evangelio. Dos reacciones. A toda criatura, dice. ¿Cuáles son las dos reacciones? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo lo que ates en la tierra va a ser desatado en los cielos. Mas el que no creyere será condenado. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Depende, hermanos, de la reacción que tengan cuando usemos las llaves. Juan 20, hermanos. Juan 20, versículo 21. Jesús ya está resucitado y se le aparece ahí a los discípulos. Juan 20, 21. Amén, fíjense bien. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Así como me envió el Padre, así también yo os envío. Pregunta, hermano, no sigan leyendo. ¿A qué envió el Padre a Jesús? A predicar el evangelio. Así como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Ustedes están incluidos ahí, hermanos? Bueno, traen las llaves. Y Jesús les está diciendo: así como a mí me mandó el Padre a predicar, así también yo los estoy mandando a ustedes a predicar. Ustedes traen las llaves. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pregunta: ¿tienen el Espíritu Santo, hermanos? Amén. Amén. Isaías 61, acuérdense: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para ir a predicar buenas nuevas. El Evangelio, el Espíritu, ahí está lo mismo. Verso 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Es lo mismo, atar y desatar. Les está diciendo, fíjense bien, se los voy a decir en otra versión: si ustedes le perdonan los pecados a alguien, esos pecados les son perdonados. Si ustedes no le perdonan los pecados a alguien, esos pecados no son perdonados. Ahora fíjense bien, en la Iglesia Católica utilizan esto para decir que los sacerdotes tienen autoridad, ¿para qué? Para perdonar pecados. Y ellos dicen: mira, les voy a enseñar. Y sale el padre Luis Toro: tienen que ir con el sacerdote y tienen que confesarse, porque Jesús les dijo a los discípulos: al que perdonen los pecados se le van a perdonar, y al que no, no. Y luego los católicos dicen: no, y si me salgo y me hago protestante y me voy con el pastor, ¿a quién le voy a confesar mis pecados? Y si no les confieso mis pecados, no me van a ser perdonados. Aquí dice, pero no está hablando de eso. Por eso cuando se están muriendo, ¿a quién mandan llamar?
al sacerdote. ¿Para qué? Para que les perdone los pecados, porque ya se van a morir. Y si se mueren y el Padre no se los perdonó, no les son perdonados, dicen ellos. En Marcos 2, hermanos, no lo busquen. Meten a un paralítico, ¿se acuerdan? Por el techo de una casa. Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y se espantan, se escandalizan y dicen, ¿quién es este? Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Se acuerdan? Entonces, perdonar los pecados no es un atributo mío. Porque si yo pudiera perdonar los pecados y los sacerdotes de la iglesia pudieran perdonar los pecados, entonces fuéramos en la calle perdonando a todos los borrachos y drogadictos y todos se irían al cielo. Eso es lo que pasa en la iglesia católica, ¿sí o no? ¿Quién se va al infierno en la iglesia católica? Nadie, todos se fueron al cielo porque el Padre los perdonó según sus enseñanzas. Sí, y si se fue, lo sacan con dinero. Nadie se queda. Ahora, ¿a qué se refiere entonces con que Jesús les dio la autoridad a los apóstoles y también a nosotros para decirle a una persona que sus pecados le son perdonados? Bueno, si a alguno de ustedes, hermanos, le prediqué yo por primera vez, ustedes se han de acordar que si creyeron en el Evangelio, yo les debía haber hecho saber, ¿qué cosa? Que sus pecados les fueron perdonados. Pero si ustedes hubieran rechazado el Evangelio, entonces yo les hubiera dicho que sus pecados son perdonados. No. Por eso les dice otra vez, refiriéndose a las llaves, atar y desatar, si ustedes les perdonan los pecados, les van a ser perdonados. Si ustedes no se los perdonan, no van a ser perdonados. No es que dependa de mí, es que va a depender de la reacción que tengan cuando usamos las llaves. ¿Estamos, hermanos? Nosotros le podemos decir, si mi suegro le predica a una persona, no, mire, usted arrepiéntese y esto y el otro, y la persona empieza a llorar y dice, tiene razón, yo esta vida no la quiero, yo quiero cambiar, yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Mi suegro puede decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles? Todos. Oye, Edgar, pero yo te vine a preguntar, ¿qué tal si ese señor robó? ¿Qué tal si ese señor adulteró? ¿Qué tal si ese señor? Todos sus pecados, si creen en el Evangelio, todos sus pecados son perdonados. Y hermanos, yo no sé si ustedes están conscientes de eso, pero eso le trae gozo también a uno al cristiano, como cristiano. Todos sus pecados, absolutamente todos, cuando ustedes creyeron en Jesús, les fueron perdonados. Fueron tomados y fueron echados en lo profundo del mar. Y el Señor dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. Todo lo que hayas hecho, Dios te lo perdonó. Eso dice aquí. Y por eso cuando yo predico el Evangelio, yo tengo la autoridad para decirle si sus pecados fueron perdonados o no. No porque dependa de mí, repito, sino porque depende de su reacción a la predicación del Evangelio, que son las llaves del reino de los cielos. Ahora, búsquenme los Hechos, capítulo 8. Hechos 8, 18. Esto también aplica, hermanos, cuando ustedes ya son creyentes. Si ustedes, diciéndose creyentes, llevan una vida contraria a la palabra del Señor, porque esa es otra. Mucha gente dice, yo ya soy salvo, yo ya creí en Jesucristo. ¿Quién eres tú para decirme que yo no haga esto o aquello? Al final de cuentas el Señor ya me perdonó. No. Nosotros tenemos autoridad también para que a una persona que se dice creyente, poderle decir si en realidad está atada o se está engañando, o si en realidad, está desatada o se está engañando y en realidad está atada. Aquí en los Hechos 8 está hablando Pedro con Simón.
el brujo. Este brujo ya se había bautizado. Este brujo, según ya era creyente, ya se juntaba con los apóstoles. Pero resulta que Juan y Pedro vinieron y oraban por la gente, y la gente recibía el Espíritu Santo. Y entonces Simón, dice, fíjense el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Como era brujo y los brujos trabajan por puro dinero, pues cuando vio que Pedro dijo: ay, que este poder yo también lo quiero, échenmelo, les voy a dar dinero. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios o el regalo de Dios o el Espíritu Santo se obtiene con dinero. Imagínense qué clase de pensamiento, hermanos. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, les pregunto, ¿estaba desatado delante de Dios? No. Tenía una religión. Estaba bautizado. Tenía una apariencia. Pero el apóstol Pedro se encargó de desengañarlo y de decirle: tú no tienes parte ni suerte con nosotros. Y hay muchos que pueden estar metidos en las congregaciones y pueden estar en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Se acuerdan de Isaías 61? Prisión. Este estaba todavía prisionero. Estaba atado. Creía que ya era cristiano, creía que ya era salvo, pero el apóstol Pedro le dijo: no, según creíste, pero se ve por tu vida que en realidad no. Eso es para que tengamos cuidado, porque hay gente que predica, que dice: no, tú ya, y una vez salvo, siempre, órale y todo. Aquí creía que era salvo, y por su clase de vida, de pensamientos, de actitudes, Pedro le dijo: tú no eres en realidad un cristiano. Arrepiéntete de tu maldad. ¿Por qué no lo perdonó Pedro nomás? Y le dijo: Pedro, le dijo Simón, yo te perdono. Si Jesús según les dijo que a quien les perdonaran los pecados, ¿por qué le dice ruega a Dios? ¿Sí se dan cuenta? Si ahí tenía el Papa, ¿por qué no le dijo: hijo, te perdono, hijo mío? Él no tenía esa autoridad, le dijo: ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, terminamos, hermanos. Después de 3 estudios para estudiar 2 versículos, Mateo 16, 18 y 19. 3 estudios para 2 versículos. Ahorita que terminamos, hermanos, entendemos el pasaje ahora sí de Mateo 16, 18. Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen que Elías, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, por revelación de Dios, le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque hasta ese momento no se le llamaba Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo, y le cambia el nombre, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre lo que acabas de decir, que yo no solo soy el Mesías, sino que soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia. Porque yo soy la roca de la que se habló en el Antiguo Testamento.
El fundamento que tenemos es Jesús. ¿Y saben qué dicen? Lo único que los puede detener es la muerte. Pero ni la muerte los va a detener. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ustedes. Y a ti, Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que los escribas y fariseos, lo que los estudiosos, lo que los líderes religiosos no tienen, porque ellos quitaron la llave del conocimiento. Ellos leen las escrituras, pero enseñan puras locuras, enseñan que es por obras, enseñan que es haciendo ritos. No, a ti te voy a dar las llaves, Pedro, para que ustedes prediquen que es por fe. Cuando alguien crea y se arrepienta, va a ser desatado aquí en la tierra. Sus pecados le van a ser perdonados. Ustedes se lo van a hacer saber y van a ser perdonados y respaldados allá. Cuando alguien rechace el evangelio, entonces esa persona, ustedes le pueden decir que sus pecados no son perdonados, que la ira de Dios va a venir sobre él y Dios está respaldando eso. Por más religión que tengan, al final de cuentas se van a perder porque no creyeron en la verdad. ¿Qué tiene que ver eso que les acabo de decir ahorita con que Jesús fundó la Iglesia Católica y puso a Papa, al Pedro como el primer Papa, y le dio la autoridad para que él fuera el vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia, el sumo pontífice, y mandara sobre toda la iglesia? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Nada tiene que ver todas esas locuras con lo que está diciendo la Biblia. Y nada tiene que ver la Biblia, hermanos, con un montón de locuras que están predicando en un montón de iglesias, aún protestantes y evangélicas. Porque la cosa aquí es pareja. No, en la iglesia católica tuerce todo y están mal. No, hermanos, son los hombres los que son perversos. Y en cualquier lado se levantan, y en cualquier lado tuercen la palabra, y en cualquier lado usan a las ovejas, nada más para lo que las quieren en el mundo, a quitarles la lana. Ojalá, hermanos, y Dios nos ayude a entender esta palabra y a poderla compartir para que más personas puedan entender la verdad y puedan aprender a leer correctamente y a estudiar las escrituras con seriedad, hermanos. Este es un estudio de la palabra del Señor. Por eso se dan las citas, por eso nos llevamos un rato, pero al final de cuentas ustedes se deben de dar cuenta que con 3 estudios vuelven a leer el pasaje y ya tienen una luz muy diferente, hermanos. A lo mejor no lo pueden explicar exactamente igual, pero si le piden a Dios sabiduría, Dios puede usar a cualquiera de ustedes, hermanos, para la gloria de Dios. Pónganse de pie para hacer una oración, hermanos, no sin antes despedirnos de quienes nos estuvieron siguiendo a través del internet, pidiéndoles que nos apoyen, suscribiéndose al canal para poder llegar a más hermanos, que le den me gusta a los videos, que nos dejen un comentario y que compartan también los videos. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.